Mateo 13:33. ¿Está allí? Sí. Dice la palabra a la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Padre, te damos gracias, Señor, por tu infinito amor y tu misericordia, y te rogamos que tú ministres esta palabra a nuestro espíritu en este día. En ti esperamos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nosotros estudiamos la Biblia nos damos cuenta que el término levadura, que usó Jesús varias veces, pues lo tenemos que asociar a algo que está dañando lo puro de Dios. Y aunque se le ha intentado de dar otra connotación aquí, yo entiendo que de alguna forma el Señor estaba hablando ahí de esas 3 medidas, que cada uno le puede dar la interpretación que quiera, pero la levadura es algo que infla la fe. Y esa fe inflada se entiende o se deduce que no ha tenido un crecimiento natural o una fermentación natural. Y esa levadura enferma la fe del cristiano. Y estamos viviendo un tiempo donde Dios está contratando a la iglesia con su misma fe. El Señor tiene que contratar a la iglesia consigo misma a ver qué es lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Porque el evangelio está sufriendo continuamente ataques. Esa mujer, ustedes saben que el término mujer puede ser una institución, como habla de aquella mujer ramera, ebria, que la simbolizan con Roma, la apostasía, la masonería, las organizaciones. Todo aquello, una mujer puso 3 medidas de harina. El enemigo de nuestro alma tiene un propósito, sobre todo los propósitos, en el creyente, es leudar su fe. Si la fe del creyente está leudada, pues no responde a la realidad de lo que verdaderamente hay en él. Yo no sé si llego a explicarme, pero la levadura infla y le da un margen de apariencia a lo que verdaderamente hay. Y yo, con el favor de Dios, quiero discutir esto con ustedes hoy, no me voy a extender mucho, bíblicamente hablando, para que nosotros entendamos que mientras que en nosotros haya levadura, no vamos a estar sanos. Dios tiene que llevarnos a la cruz para que se disuelva toda la levadura. Y esa mujer que puso 3 medidas de harina, o levadura en 3 medidas de harina, el enemigo usa toda institución para filtrar en nosotros la levadura. Y yo quiero hablar de que la religión o la religiosidad que hay en nosotros nos ha llegado a través de la religión y es una medida de levadura que ha leudado nuestra fe real. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, que le escribe 2 epístolas, una de las cosas que le dice en una, dice, el propósito del mandamiento es este, Timoteo, que el amor sea nacido de corazón limpio y de fe no fingida, le dice. Es posible que tú y yo hayamos tenido una experiencia con Jesús. Si la hemos tenido, Dios ha limpiado nuestros corazones. Porque para Dios meterse en un corazón, primero tiene que limpiarlo. Lo ha hecho con su sangre. Te ha pedido que le entregue tus pecados. Tú se los has tenido que entregar. Por eso es que matan a Cristo, porque tú le entregas tus pecados. Al entregarle tus pecados, ya tu corazón está limpio con su sangre. La limpieza de pecado y la remisión viene a través de sangre. Dice la Biblia que en la ley estaba escrito que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. La sangre limpia el corazón.
Pero después, para Dios establecerse allí en su espíritu, tiene que ser primero limpiado. Ahí se establece, tiene que estar el corazón como limpio. Ya llega el Espíritu Santo en base a un corazón que ha sido limpiado. Dice la Biblia que que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, Romanos 5:5, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Llega el Espíritu Santo y derrama ese amor, ¿dónde? En un corazón que ha sido, ¿qué? Limpiado con su sangre. ¿Me estáis siguiendo? Si no me seguís, os perdéis. Cuando el corazón ha sido limpio, ya de ahí fluye el amor que ha descendido en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿Estoy correcto? Amén. ¿Qué es lo que sucede? Que si ahora en el caminar y en la doctrina que vamos absorbiendo, el corazón no se mantiene limpio, llega un momento que el amor de Dios está fluyendo de un corazón sucio. Y el propósito del mandamiento de la sana doctrina, ¿cuál era? Que se mantenga el corazón limpio para que el amor de Dios salga de un lugar limpio. ¿Qué es lo que sucede? El religioso, el creyente, ha caído en un renglón que tiene capacidad, entre comillas, de decir que tiene o que da el amor de Dios cuando su corazón no está limpio. ¿Qué dice la Biblia de si alguno peca? Que abogado tiene para con el Padre, Jesucristo el justo. Y dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿de qué? De toda maldad. Cuando no hay una confesión genuina en nuestra vida íntima, perdemos la intimidad con Dios en verdad. El salmista le dijo, tú me has hecho conocer lo secreto. En lo secreto tú me has hecho conocer. Sabiduría. En el secreto es donde yo me he puesto cara a cara contigo. Amén. Y me has enseñado a desnudarme. Yo tengo que aprender a hablar en plata. Lo que salga de mi boca tiene que ser lo que haya en mi corazón, sea lo que sea. Amén. Porque por muy sucio que esté mi corazón, dice la Biblia que aunque mis pecados fueran rojos como el carmesí, vienen a ser como la blanca nieve. ¿Por qué? Porque tengo la sangre de Cristo. Aleluya. Ahora, si la sangre de Cristo no está limpiando mi corazón, yo estoy cayendo en hipocresía. ¿Y qué es eso? Mi fe se está leudando. ¿Qué le dijo Cristo a los discípulos? Guardaos de la levadura de quién le dijo. Pero si los fariseos eran los dirigentes de la nación religiosamente, eran los que tenían que guiar al pueblo a Dios. Y Jesucristo dice, guardaos de esta gente. Como te arrimes mucho a ellos, se te pega lo de ellos. ¿Qué es lo que tenían ellos? Apariencia, fachá. Pero después el corazón, ¿cómo? Lleno de maldad. Y Jesucristo se lo dijo. ¿Ustedes son hijos de Abraham? No, voy a decir ustedes de quién soy hijo. Nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Y pues como a Cristo no le temblaba el pulso, gloria a Dios por Jesucristo, les digo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. ¡Wow! ¡Wow! ¿Por qué? Porque procuráis matarme. ¿Cómo puede estar en el deseo de un hermano matar a otro? Hoy día no podemos hacer eso, hermano, gloria a Dios, que los fariseos, porque ellos querían matarlo físicamente. Bueno, no ellos mandaban a otro que lo matase, ¿vale? Pero ¿y hoy día no matamos con esto? Dice la Biblia, el que dice que anda en luz y aborrece a su hermano, ¿en qué está? En tiniebla. ¿Por qué? Hay levadura dentro. ¿Quién le ha enseñado a decir que ama a Dios y después aborrecer al hermano? La religión. La levadura de los fariseos. ¿Cómo se llama eso? Hipocresía. No hemos aprendido de Jesús a desnudarnos. Jesús tenía una relación íntima con el Padre. Eran uno. Y cuando él oró por los discípulos antes de irse, dice que la misma relación que yo tengo contigo aquí en la tierra, la tengan ellos. Que como tú y yo somos uno, ellos sean uno también. Amén. Ellos en mí y yo en ellos en ti. La iglesia cuando anda en ese correcto orden, hay unidad. Pero ¿cómo es? La unidad del Espíritu. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Efesios,
Dice, solícitos en mantener, ¿qué dice? La unidad del espíritu, que es el vínculo perfecto. Cuando hay unidad en el espíritu es que hablamos verdad cada uno con nuestro prójimo. Y cuando un hermano me dice a mi hermano esto es, yo digo, mi hermano anda en luz, y lo que me diga mi hermano, como decían los antiguos, la palabra de un hombre vale mucho. La iglesia tiene que salir a resurgir otra vez, no con tantos papeles, ni tantas actividades, ni tanta religiosidad, con la palabra. Por eso Jesucristo dijo, cuando tú digas sí, que sea un sí. Y cuando tú digas no, que sea un no. Porque lo que pasa de eso es maldad ya. Y es tiniebla y pertenece al otro. No tienes tú que buscarte que te respalde nadie, ni que tú andes con cartas de recomendación, ni que tú tengas un mentor. No. Si tú andas en plata y en luz, y yo soy tu Dios, cuando tú digas sí, yo voy a respaldar ese sí. Porque tú estás libre de hipocresía, no hay levadura en ti. Y cuando yo diga no, yo voy a respaldar ese no. Y entonces el que se levante contra ti va a luchar contra mí. Pero ¿qué pasa? Que la iglesia todavía no tiene la fe purificada. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, no solo para perdonarnos, sino para limpiarnos de esa maldad. No puede ser que yo ame a Dios y aborrezca a mi hermano. No puede ser que yo intente de exportar el amor de Dios y yo tengo el corazón sucio. La Biblia dice, ningún homicida, hablando de Caín y de los hermanos en la iglesia en 1 de Juan, tiene vida eterna permanente en sí mismo. Después vendrán los defensores de que el salvo siempre es salvo. Yo no voy a discutir eso. Pero cuando dice vida eterna, que dice, no, es una vida que no tiene principio ni fin. Sí, eso es un significado, pero el griego es una lengua tan rica que también ahí Juan no se está refiriendo a eso, sino ese vida eterna significa una vida o participar de un amor que es de otra dimensión. Y ese amor, Dios te lo corta, como tú te conviertas en un homicida. Y ese fluir del espíritu Dios te lo corta, porque el homicida no puede tener esa comunión con Dios todo el tiempo. Dice la Biblia que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Cristo nos limpia todo pecado. Pero si no andamos en luz, en esa luz, donde no cabe la hipocresía, donde no cabe la maldad, donde no cabe la falsedad, si no andamos en esa luz y queremos meter esas cositas, ¿qué comunión vamos a tener los unos con los otros? ¿Y en qué luz vamos a andar nosotros? En la que mi mente se inventa, en la que mi corazón perverso, malo y sucio quiere imitar. ¿De dónde nace esa luz? Nace de la hipocresía. Cuando tú vas a los profetas, Ezequiel, creo que es Jeremías, no me acuerdo de ahora, él dice, la maldad, miren lo que dicen, la maldad nació en los sacerdotes de Jerusalén. Mira dónde nació la maldad. Lucas 18, un momentito. Lucas 18. (18:9). Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, ya tiene toda ella la maldad trabajando. Dijo esta parábola, o sea, se la mandó directamente a ellos y le dijo, 2 hombres subieron al templo a orar y el uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros y ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo,
Esa es la moraleja de la parábola. Este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Cómo ese hombre procedía de esa forma? Porque está leudado y no lo sabe, no se da cuenta. Os voy a decir una cosa. Si tu apariencia para ti es más importante que la salvación que Cristo te ha regalado por medio de la gracia, acabarás leudado por la hipocresía y no lo sabrás. Ahora, si tu apariencia, si tu estatus, si tu imagen no es más importante que la salvación que Cristo te ha dado, siempre el Señor te mostrará tu error para que te humille. Y el que se humilla, al final es ensalzado. Pero el que se ensalza, al final es humillado. Por eso no se puede hacer énfasis en actividades o dogmas ¿cómo lo explico? Cosas que se le añaden a la salvación, como el llevar los diezmos al lugar de culto, o llevárselo a un pastor, a un líder, o yo estoy en ayuno, mil cosas, porque esos confunden a muchos y malinterpretan la salvación que Cristo le ha dado por pura gracia. ¿Qué me dice usted a mí? Que ese hombre, después de ser un pecador publicano, que el publicano cuando tú lees la Biblia significa un pecador público. Este no estaba haciendo la maldad por una esquina, este la hacía públicamente. Que llegó a su casa justificado. ¿Tú sabes lo que significa ser justificado? Significa ser declarado justo por Dios. Dios, para declarar a alguien justo, lo tiene que juzgar primero y hallarlo inocente. Y este hombre fue hallado inocente a los ojos de Dios, siendo un pecador público, sin diezmar, sin ayunar y sin nada ni nada ni nada. Jesucristo dice que sí. Y el otro, con todas las cosas que hacía, ¿no fue justificado? Jesucristo dice que no. ¿Tenía la misma opción de ser justificado? Sí. ¿Qué es lo que le estaba impidiendo el paso? La levadura de la hipocresía. ¿Sabéis qué es lo que pasa? Que cuando tú metes levadura en una masa de harina y eso fermenta, ya es una pieza. Coge todo el bollo, coge el bollo una vez que han fermentado y separa la levadura de la harina. A ver si eres capaz. No se puede. Es una pieza. La persona que la levadura se la ha filtrado en el espíritu lo ve todo del mismo color. Ya no puede distinguir lo puro de lo impuro. No puede distinguir lo profano de lo santo. Porque ustedes pensáis que Dios le decía a los sacerdotes en la antigüedad que no podían tomar vino ni sidra. Para que distinguieran, dice, entre lo puro y lo impuro, entre lo profano o lo inmundo y lo santo. Y le enseñen el camino a mi pueblo. Pero cuando ya no se puede distinguir porque ya es una sola pieza, porque la levadura la ha leudado todo, entonces ellos tenían la capacidad de señalarte un mosquito, pero después se tragaba un camello. Y tú dices, pero ¿esto cómo puede ser? ¿Qué clase de liderazgo este o qué clase de camino qué clase de camino lleva tú como cristiano o a qué clase de camino me quieres llevar tú? Por eso Dios nos tiene que separar a la soledad, echar cimiento otra vez y enseñarnos los primeros rudimentos si hace falta, sin levadura. Me dice mi hija que está estudiando en el instituto algunas cosas y me pregunta y dice, bueno, pero ¿cómo es posible que hay gente y organizaciones, ¿no? En este caso la católica, que tienen escrita la Biblia, que ahí está escrito los mandamientos de Dios y cómo es posible que hagan todo lo contrario o que no lo hacen? Y le digo, la institución ya manda, la apariencia es la que manda, eso ya es el estándar que está establecido y esto si hace falta se ha hecho un lado. Y ella no solo, ¿ella qué pasa? Como tiene todavía esa limpieza de que lo que es santo y lo que es profano es profano. Si Dios ha dicho que esto no, ¿cómo es que entonces
te lo meten encima de todo, te lo promueven. No me cuadra, ¿ves? Es una mente que está sana. La mente enferma se acostumbra a ver el testimonio errado dentro del bueno y lo ve normal. Y no lo denuncia, ni lo critica, ni se alarma. Está todo normal, sí. El pueblo está enfermo. El pueblo está enfermo. Una de las cosas que a mí me chocó más cuando llegué al evangelio, que yo después dije, pues ¿será que esto es así? Le decía yo a mi mujer, sin todavía tener mucha comunión con la iglesia, le decía, esta gente cuando están enfermos no van al médico. Y dice, no, digo no. Y me decía, ¿por qué? Digo, porque la Biblia dice que si alguno está enfermo tiene que ir a los ancianos de la iglesia y que se ore. Esta gente no va a los médicos, le decía yo. Y cuando un día el pastor dice a la iglesia, no hermano, porque no sé qué, porque por el hospital, porque voy al médico, porque... Yo me quedé ahí. Y yo solo dije, pues me he equivocado. Dije yo me he equivocado. Pero yo luego no sabía cómo cuadrar eso. Es más, han pasado 23 años y todavía no sé cómo se cuadra eso. No sé cómo se cuadra. Porque, ¿qué pasa? Que si entonces no va, es que esto... Es que Dios muchas veces retira su asistencia, su compromiso con el pueblo cuando se mete la incredulidad. ¿Qué pasó en Israel en el tiempo de Elías? El mismo Cristo cuando llega se lo refiere a sus contemporáneos de su pueblo, de Nazaret, que le habían dado aquel día la lectura bíblica, leyó en Isaías. Hoy esa escritura se ha cumplido delante de vosotros. ¿Qué escritura? El Espíritu del Señor está sobre mí porque a mí me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para... Y dice, sin duda entonces me diréis, médico, cúrate a ti mismo. Él había venido de Capernaum, que era un poco más arriba, ciudad marítima, donde era Pedro, Andrés, y había estado haciendo milagros, allí en Decápolis. Pero por la incredulidad de ellos no se pudo manifestar. Y le dijo Jesús, muchas viudas había en Israel en el tiempo del profeta Elías. Dice, pero a ninguna de ellas Dios lo envió. Pero si le pertenecía a que el profeta los visitase porque eran hijos de Israel. La incredulidad del pueblo. ¿Por qué hay tanta incredulidad en la iglesia? Porque la iglesia se ha acostumbrado a ver el testimonio malo dentro del bueno y no lo ha denunciado. Si tú las cosas cuando no te cuadran, no te he dicho que las juzgues porque no tienes capacidad para jugarlo, pero si las señalas, las censuras, entonces a ti no se te mete eso. Pero si tú no lo señalas y tú no lo censuras y tú te callas, al final se te mete igual. Y ya lo ves todo del mismo color, está todo normal. Ya el culto no racional, ya tienes que agarrarte a la religión. Y queda todo religado, la obra de Cristo con la tuya, con tu comportamiento. Hablábamos el otro día en la vigilia, lo que dice en Eclesiastés, si la mala obra no es ejecutada de momento con juicio, dice, el hombre como que no, lo estoy parafraseando, ¿vale? Como que el hombre no concibe que está haciendo lo malo y vuelve y extiende su malo al mal. Y no entiende que no es que no haya hecho tú lo malo y que te merece castigo, es que Dios te está dando un tiempo de misericordia para que te arrepientas. Por eso es que la iglesia de Dios la tiene que rebobinar para sanar su fe y limpiarse de toda la levadura de la mentira, sobre todo la mentira de la religión, que es la que más daño hace a través del legalismo, para volver a una fe pura. Después está otra levadura que es la maldad nuestra que traemos como seres humanos. Esa naturaleza que está caída, que la vimos el otro día en el libro de Efesios, que le dice el apóstol Pablo, desvestido ya de ese viejo hombre que está engañoso conforme a los vicios, conforme a esa tendencia que tiene a hacer lo malo. Pero esa es la que traemos por naturaleza, porque el ser adámico, el primer hombre, que es Adán, ese está en nosotros. Y el bautismo que nosotros hemos recibido en la cruz no quita las inmundicias de la carne. Entonces está trabajando en nosotros. Después está la levadura política, que yo lo puse aquí hoy. Estamos viviendo en una sociedad donde continuamente se nos está bombardeando con la ideología del progresismo, ideología progre, el feminismo, la violencia de género, el aborto.
Los matrimonios LGTBI y todo eso. Eso también está leudando la fe de muchos. ¿No? Tú dices, oye, hermano, la palabra de Dios dice que la hermana se tiene que someter al hermano en la iglesia, la mujer tiene que someterse al hombre. Y te ve la ceja de un montón de hermanas así para arriba. ¿Por qué? Porque se le ha leudado la fe con la doctrina de género y de todo lo que hay hoy día. Esto hace 60 o 70 años lo decía un pastor en una iglesia y no había problema de ningún tipo. Todo el mundo decía, amén. Hoy te levantan la ceja como diciendo, vamos. Porque se ha leudado a la fe. Ahora Dios está conmigo. Porque yo no soy como ninguno de los pecadores. Y tengo yo el pecado en el chasis de mi alma, leudado juntamente, entre comillas, con la justicia que Cristo me ha dado, y está mezclado. ¿Quién va a separar eso? ¿Quién va a separar eso? Por eso está viniendo este tiempo de juicio, hermano. Esto que estamos viviendo al principio del dolor, el COVID, Agenda 2030, agenda globalista, todo esto es principio de dolores que Dios está permitiendo ahora en este mundo, porque la iglesia está en él, para que la iglesia salga de la ebriedad en la que ha entrado, porque está ebria en un formato sobrio. Y cuando la iglesia se le vaya toda esta levadura y despierte y vuelva en sí, se ubicará donde Dios la puso, que es aparte del mundo. Amén. Porque Jesucristo le dijo a la iglesia, ustedes están en el mundo, pero ustedes no son de este mundo. Y se va a ver otra vez una diferencia entre la iglesia y el mundo. Entre los santos y lo inmundo. Se tiene que ver esa diferencia. Y todas estas cosas que están pasando están tocando el corazón de muchas personas porque tenemos que ser confrontados con nuestros propios principios. Si tus principios no son más fuertes, tus principios y tus convicciones no son más fuertes que la vida, la apariencia que llevas, entonces todo esto te llevará. Pero si tus principios que están bien formados ahí son más fuertes que toda la mentira en la que estamos viviendo, llegará un momento que tus principios y tus convicciones, porque esa es la fe genuina, es la certeza y la convicción de lo que no se ve, disolverá toda la mentira que hay en ti y volverás a estar sobrio. Amén. Decía un cura, un pastor, un cura los otros días, dice, yo no puedo entrar en un formato donde a mí se me exija que yo le pida a la gente un pasaporte COVID y yo haga sesión de personas. Y si a mí me obligan a hacer eso, entonces hasta ahí han llegado conmigo en la fe, porque ya estoy dispuesto a caminar con esto hasta donde quiera que vaya. Digo, ese hombre está despertando la fe. Pero por la línea 2 tenemos un montón de pastores que han puesto los ujieres ya en la puerta de la iglesia y tú vas a entrar y estás esperándote con la pistolita ahí, como dice el Kirri, a mí no me apunte. Y te ponen el círculo rojo aquí. No, es que hay que someterse a las autoridades, pero ¿hasta dónde vamos a someternos? ¿Hasta que hagamos sesión de personas y pequemos contra Dios? ¿No te vale la maldad que tú tienes como ser humano? ¿No te vale la maldad que la religión te ha enseñado que también te va a someter a la maldad política? ¿Hasta dónde? Hasta 3 medidas que puso esta mujer en la harina. 3 medidas. La nuestra caída, la religiosa y la política. Así le pasa al reino de los cielos. Sufre violencia por todos los cornés. El Espíritu Santo va a hacer una obra sobrenatural. Porque esto es lo único que lo puede resolver. Se llama el Espíritu Santo de Dios. No hay manera ya, ¿eh? Esto no hay manera de resolverlo. Si tú te lees la parábola que viene antes, habla Jesucristo de cuando sembraron, aquel padre de familia sembró, dice que se levantaron y había cizaña dentro del mismo campo. Y dijo el padre, un enemigo ha hecho esto. ¿Quién ha hecho esto? El enemigo de nuestro alma. Tenemos que dejar que Dios resuelva esto. No podemos ponernos ahora, porque en todos nosotros hay levadura. En todos. Y os voy a decir una cosa. Como hermano y amigo, ¿vale? No nos juzguemos aquí. Como decía que somos 4 gatos, no nos juzguemos más los unos a los otros. Hay que establecer una base y un estándar que se llama hacer misericordia. Y cuando aprendamos a hacer misericordia, entonces, ¿qué podemos decir? Que hemos aprendido algo.
Porque Jesucristo, los que estaban así, le dijo, y primero, y aprended lo que quiere decir misericordia quiere no sacrificio. Porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces aquí, como estamos todos por misericordia y por gracia de Dios, no empecemos a sacar la varita porque después nos damos cuenta de que no estamos preparados para eso. Aquí estamos para limpiarnos de toda maldad. Y dejar que el Señor nos filtre cuantas veces haga falta a través de la cruz hasta que nos depuremos 100%. Y cuando te sientas limpio y depurado, ve y ayuda a otro que está sucio como tú has estado, dentro de la religión, de la política y de tu maldad. Y te faltará el tiempo para estar ayudando a uno y a otro antes que para coger la varita y a jugar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, Dios mío, por tu infinito amor y tu misericordia. Límpianos, Señor, de toda levadura y de toda maldad, Dios mío. Solo tú nos puedes limpiar, Dios. Hablo con nosotros, Dios mío, y hablo con todos aquellos que te aman, Señor. Tu Espíritu Santo, Dios mío, está autorizado y legalizado para hacer esa obra en esta hora, Señor. Lo esperamos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús.